Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor y mejor en todos los sentidos. Hoy nos acompaña Daniel Ferminades. Él es filántropo, conferencista internacional y orador espiritual. Hace un tiempo, no mucho, estuvo aquí en el canal, nos ha ofrecido dos charlas muy interesantes que yo les sugiero que las vean porque en una nos cuenta su historia, su camino, y en otra hablamos de la hermandad blanca. Todo está siempre bien relacionado. Vamos a recibir a Daniel Ferminades, que está en Argentina. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Gracias, gracias. Daniel, este tema del corazón, eh, cuando no llegamos a comprender algo, siempre hay alguien que nos dice, escucha tu corazón. Nosotros mismos de pronto decimos esa frase, escucha tu corazón. Pero pareciera como que es una frase ya que está muy hecha y no le damos el sentido que debería de ser. ¿Cuál es ese lenguaje del corazón y por qué siempre escucha a tu corazón? ¿Es que ahí está la verdad? Sí, por supuesto que ahí está la verdad. Lo que pasa que acá hay otra cosa que puede que confundamos, ¿no? Cuando estamos hablando sobre lo que es la espiritualidad, nuestra espiritualidad, ¿no? Somos espíritus que debemos de expresarnos a través de esta vida que tenemos. Cuando hablamos de verdad, pensamos que la verdad solamente está vinculada o hace referencia a la luz, a aquello que es puro. Pero en realidad la verdad abarca todo. La verdad es todo lo que existe y no todo lo que existe es puro. Entonces, la verdad que también podemos ser personas egoístas cuando nos olvidamos de ser amorosos, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando a lo mejor nos conviene ser egoístas porque vamos y estamos pensando en sacar provecho ante lo que estamos haciendo. Todo eso es verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es lo que tenemos que ver. Esto que estoy diciendo, como todo lo que yo digo, es a partir de lo que fui descubriendo en mi propia vida, ¿no? Y comprobando, lógicamente, si no, no estaría hablando de lo que creo. Es que me di cuenta que podía ser una persona que se expresaba a través de virtudes, como también una persona que se expresaba a través de errores, de defectos. Em, Me pude dar cuenta que no tenía maldad porque no quería, no le deseaba el mal a nadie, pero que tampoco hacía nada para que los demás pudiesen alcanzar el bien o asistirlos para poder llevarlo adelante, ¿no? Entonces, bueno, el egoísmo en la vida de uno está presente y no precisamente por eso hablamos de mal. La verdad es lo que hay que ver. Y el lenguaje del corazón, que es el tema que nos trae hoy, tiene que ver con lo que hay en el corazón para que se exprese. Y no todo lo que hay en el corazón, sinceramente, es puro. El corazón tiene una región, como podríamos decir, la misma tierra, ¿no? En donde la naturaleza se expresa, se desarrolla, crece, fructifica. Hay una zona dentro del corazón que es lo que tal vez no alcanzamos a ver, que es donde se enraizan muchas de estas cosas que sí podemos llegar a ver. Nosotros vemos el árbol, vemos el fruto, pero no las raíces. Y a veces las raíces son oscuras, porque se fue formando a través del tiempo en la confusión, en nuestra ignorancia, en nuestra conveniencia. En algún momento se fue formando esta planta que al fin y al cabo, esto lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Pero yo lo entendí en mi vida, al fin y al cabo me llevó a hacer las cosas mal, porque caí en la oscuridad de mi ignorancia, es decir, ignoraba que lo que estaba haciendo estaba mal, porque yo pensaba que estaba bien porque a mí me hacía bien, pero no me daba cuenta que por ahí hería a otros, o al menos no los tomaba en cuenta, no los consideraba. Entonces tuve que empezar a limpiar el corazón y a ir quitando de dentro del corazón lo que estaba mal.
si vamos a tomar y a relacionar, mejor dicho, con el hecho bíblico del nacimiento del Señor, se habla de que nació en una cueva y él fue depositado en el pesebre. Es decir, el pesebre es donde se alimentan los animales. La cueva es un lugar oscuro. Entonces, ¿qué se hizo para que él pueda venir al mundo y para que de alguna manera pueda pasar? Uy, te quedaste bloqueado, Daniel. Espera. Chin, se nos fue. Bueno, seguro ahora vuelve. Bueno, ahora vendrá. Saludos, Marta. Buenos días, un abrazo, bendiciones, Alexa. Hola, buen y bendecido día desde Colombia. Luciano, buenas tardes. María, bendecido día. Muchas gracias a todos los que ya están aquí. Hola, dice Graciela. Hola, Graciela. Hola a todos los que están aquí. Estamos esperando al maestro Ferminades, que se desconectó, pero ya está aquí. Bueno, perdón, Está bien. hace como una semana que estoy teniendo problema con el proveedor del internet en la casa. Bueno, Entonces, parece que hubo un corte. Pero bueno, ahora estamos de vuelta. sí, está bien. Estaba haciéndoles una analogía, creo que por ahí debo haber Sí, quedado, que con respecto a ese nacimiento del niño dentro de la cueva, ¿no? Para que pueda el niño nacer, es decir, el amor puro, el amor de Dios que viene al mundo, imagínense que tiene que venir dentro nuestro, resulta que esa cueva puede ser el corazón. Es decir, dentro de esa cueva se alimentan los animales, es decir, en el pesebre. Los animales son las pasiones humanas y hay que quitar esas pasiones humanas para que ese pesebre quede limpio, quede ordenado y pueda acoger el nacimiento del amor puro. Entonces, esto es parte del trabajo y es importante, es fundamental para que podamos entonces llegar a comprender y a expresarnos a través del lenguaje del corazón. Porque si no está puro y no está limpio el corazón, lo que saldrá de nuestra boca o a través de nuestras acciones estará en sintonía con las impurezas que aún viven en nosotros. Entonces, otra cosa que dijo Jesús, ¿no? El maestro siempre tirando frases o proyectando su claridad. Dijo, no es lo que entra por la boca lo que ensucia, sino lo que sale de ella. Porque a él le criticaban porque estaba por ir a comer con pecadores y de alguna manera dándose una vida que no se entendía no debía permitirse el rabí, pero él lo hacía porque vino por los enfermos, no por los sanos, entonces estaba ahí por cumplir su misión, no porque iba a comer. Pero bueno, al fin y al cabo le dijo, no se preocupen tanto, porque no es lo que enferma lo que entra por la boca, lo que sale de ella. Y lo que sale de ella, ¿de dónde proviene? ¿Dónde se origina, no? Si no es la propia mente, porque yo antes de hablar pienso lo que voy a decir. Antes de pensar lo que voy a decir, siento si corresponde decirlo o no y tengo una intención a la hora de proyectarlo. ¿Y eso de dónde viene si no es del corazón, no? Entonces hay que empezar a purificar el corazón, hay que empezar a limpiar el corazón, hay que ver la verdad. La verdad os hará libres. La verdad es todo lo que hay para ver, no solo lo que quiero ver de mí, no solo lo que quiero ver del mundo. La verdad es que puedo ser y tener la intención una persona que quiere ser positiva, pero nunca debe ser a costa de ignorar lo negativo. Porque la verdad es que hay positivo y hay negativo. La verdad que la luz solamente es posible cuando se unen equilibradamente a través de una resistencia los extremos, el positivo y el negativo, ¿no? Y quien resplandece es la resistencia, es la que provoca y proyecta la luz. ¿Y quién es capaz de resistir esas polaridades sin morir en el intento si no es el amor?
Es decir, el amor es el que toma esos polos y es quien resplandece. Entonces, cuando busco la verdad en mí, busco la virtud. Cuando busco la verdad en mí y veo el error, también lo reconozco como el opuesto a esa virtud, también es una parte de mí. Entonces, no puedo expresar el lenguaje del corazón, que es el lenguaje puro, nos estamos refiriendo al lenguaje del espíritu puro, del espíritu elevado, de la luz de Dios a través de nuestros actos. Cuando hablamos de esto, no puede haber interferencias, no debe haber interferencias. Si hay interferencias, entonces no será un lenguaje que fluya con estabilidad y con equilibrio, porque en algún momento podremos estar hablando de amor y en otro momento perder ese contacto o esa conexión porque nos dejamos llevar por las impurezas que todavía albergamos y seguimos alimentando a través de muchas de nuestras acciones, de nuestros deseos, y entonces eso comienza a cambiar nuestra expresión verbal, nuestra expresión física, comienza a cambiar la expresión mental, comienzo a pensar de una manera egoísta, ya no estoy tanto pensando en el otro y lo que pueda necesitar y cómo pueda yo servirle, sino que empiezo a pensar que en esta acción que estoy haciendo, cómo me puedo yo beneficiar y enriquecer, cómo puedo obtener algo de la otra persona por lo que estoy haciendo, aunque más no fuere un aplauso, un reconocimiento, cómo puedo sacar provecho. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ir puliendo, lo que está impuro en nosotros, ¿no? Entonces, para llegar al lenguaje del corazón, que no es solo el lenguaje de palabra que sale por la boca, sino también el lenguaje del corazón, es expresión. Jesús se expresaba a través de acciones amorosas, a través de verbo amoroso. Y todo esto era posible porque su pensamiento, porque sus emociones, porque su alma entera, todo su ser estaba entregado y comprometido. Entonces, insisto con Jesús, ¿no? Jesús no vino al mundo a mostrarle lo que él puede hacer. Vino al mundo a mostrarle lo que el mundo debe hacer. ¿No? Jesús dijo algo que a muchos se les pasa por alto o lo malinterpretan en algún momento que le consultaban, ¿no? Él dijo que el Hijo del Hombre vino al mundo a servir, no a ser servido. Muchos piensan que se refería a él, ¿no? Pero hablaba el Hijo del Hombre, el ser humano. Vino a servir, no a ser servido. Entonces, no estemos buscando para nosotros y que los demás nos atiendan. Busquemos qué podemos hacer por los demás, porque ese es el lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón no está pidiendo para beneficio personal. El lenguaje del corazón es aquel que se expresa por el bien de todos, por el bien común. Entonces, el amor que nos mantiene a todos unidos, el amor que nos vincula a todos. Entonces, hacia ahí tenemos que enfocar y trabajar. Y si queremos esto, porque es lo que entendemos que tenemos que hacer y es lo que puede ayudar a que este mundo mejore y cambie, tenemos que ver qué puede haber en nuestro interior que se oponga a esta realidad, es decir, que cree resistencia y que dificulte el accionar. Si estoy mirando al necesitado, sintiendo su necesidad, entonces eso mueve la compasión en mí y me lleva a ver qué tengo yo a disposición para poder compartirle y atender su necesidad. Y no estoy pensando en sacar ningún provecho, estoy pensando en él. Ahora, si yo estoy ante un necesitado y todavía tengo el egoísmo muy presente, que llama la atención, es en donde estoy viendo de hacer cosas a veces dependiendo del ánimo que tengo, dices si se justifica, empiezo a poner condiciones para hacer, para brindar, o cedo ante mis debilidades o mis estados de ánimo, y esto se trata de comprometerse, y para poder comprometerse y volcarse de lleno a ese servicio o a esa expresión del corazón, hay que estar comprometidos, insisto, es una palabra que debe convertirse en un hecho muy importante, ¿no?
porque no es algo para tomar solo en un momento que nos sentimos sensibles ante esa expresión. Es para siempre. Entonces, no podemos, si alguien tiene necesidad, llegar a decirle en algún momento, no, hoy no puedo atenderte porque no tengo ánimo. Si hay una necesidad, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos la necesidad del médico y vamos al médico porque tenemos la necesidad que nos ayude con nuestra dolencia y nos dice, no, hoy no tengo ánimos de atender, venga en otro momento? ¿Qué hago con mi dolencia, no? Podemos hacer esto, pero ¿está bien? Yo entiendo que no. Lo que debemos es comprometernos. Y al ir comprometiéndonos, vamos conociendo ese lenguaje del corazón y vamos permitiendo que él comience a expresarse de una manera más pura. Entonces, amamos y todos sabemos amar y todos lo hemos ido aprendiendo y lo estamos aprendiendo de a poco y de una manera muy particular. Somos individuos, pero todavía no lo conocemos de una manera pura. Y cuando pensamos y hablamos de alguien que lo haya expresado de una manera pura y nos haya podido dar un ejemplo, a muchos se nos viene a la cabeza Jesús y después varios seres que por ahí uno entiende como santos, que han hecho un esfuerzo y se han comprometido por el bien de la humanidad. Pero no es que queda nada más en manos o en la vida de unas pocas personas, debe llegar a la vida de todos nosotros. ¿Y cómo es posible que llegue? No es solo abrirse a Jesús, sino que abrirse a la enseñanza, abrirse a la búsqueda del conocimiento y convertirlo en una realidad. Es decir, al principio tendré un conocimiento intelectual, porque estoy leyendo lo que alguien hizo, y eso que alguien hizo me sensibiliza y me lleva a valorar su esfuerzo, su trabajo, su entrega, la verdad que expresó, y contrasta con mi realidad, porque digo, yo no podría hacer eso en este momento, no me siento preparado y en condiciones. Pero entonces, ¿cómo esto puede cambiar? Y la única manera es comprometiéndome con convertir esa verdad en parte de mi vida. Es decir, al amor hay que encarnarlo, no estar pidiéndole a quien encarnó el amor que interceda por nosotros y nosotros no hacer el esfuerzo que debemos hacer para que las cosas cambien, ¿no? Entonces, está bien pedir, pedid y se os dará, pero también hay que ver si somos merecedores. Yo tengo la tendencia, más que nada, si así lo entiendo, a pedir trabajo, nunca salario, porque sé que Dios es justo y todo obrero es digno de su salario. Y si uno trabaja, habrá de recibir por el trabajo que ha hecho. Y sé que cuanto uno más se compromete, mayor será su ingreso. Y sé que el ingreso que voy obteniendo de trabajar y de servir a Dios no es para ser más que nadie, sino que Él confía en que puedo administrar lo que me brinda por el bien de todos. Entonces, si Él me da más frutos de los que necesito, consumo lo que necesito y lo demás lo comparto. Es decir, no busquemos de crecer para llamar la atención. Hoy, lamentablemente, está a través de los medios muy difundido esto de personas que se ponen en algún lugar para llamar la atención sobre ellos, queriendo ellos guiarles hacia Dios. Pero Dios no necesita intermediarios. Lo que Dios necesita para poder hacerse presente en la vida nuestra es que nosotros tomemos la decisión de, en esta vida que tenemos, transitarla con amor. Ahí viene entonces el tema, lo que hoy tocamos, ¿no? Es el lenguaje del corazón, que veamos lo que expresamos, lo que estamos manifestando, lo que estamos sembrando, y de acuerdo a lo que sembramos será lo que cosechemos. Entonces, por ende también estoy hablando del presente hacia el futuro, pero hablemos del presente que es el resultado de un pasado. ¿Qué hemos estado sembrando en nuestro pasado? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? ¿Por qué pensamos que debería de ser distinta nuestra realidad? Si en realidad nos comprometimos con la enseñanza y con el amor, o en algún momento lo hemos sentido y hemos pedido y hemos intentado hacer algo por alguien, pero al rato renunciamos. Entonces, Dios es justo
nadie tiene que cargar una cruz que no sea la que él mismo ha forjado. Así se dice en los cielos, ¿no? Cada uno forja su cruz. ¿Y cómo se forja la cruz? A partir de ir cometiendo errores. Pero el peso de la cruz no depende tanto en sí haber cometido los errores. Cuando uno no reconoce los errores que cometió es cuando se vuelve más pesada esa cruz. Y la verdad que les hablaba, que nos hace libre, es reconocer la cruz que he ido forjando y entender que Dios es justo y me ha dado a cargar lo que debo de cargar. ¿Para qué debo cargarlo o por qué? Porque soy el que le dio forma y a la vez que cargándolo puedo entenderlo y puedo redimirme arrepintiéndome y corrigiendo mis errores en el presente en el que estoy viviendo, para mejorar, lógico, mi futuro. Entonces, el lenguaje del corazón incluye todo esto, es un trabajo interno que nos conduce a ese lenguaje del corazón. No es que solo se expresará lo puro a través nuestro, ignorando la impureza que hay en nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos miradas que son de deseo, miradas que son de bajezas de nuestro propio ego, y eso, donde están tus ojos está tu corazón, otra vez palabras de Jesús, ¿no? A veces nuestros ojos no están puestos en cosas santas y puras, y entonces de esa manera yo a través de los ojos estoy consumiendo y llevando al corazón lo que no es puro. Si ustedes aceptan lo que les dije, que esa cueva es donde nace el amor de Dios, ese Cristo interno, y yo estoy guardando en esa cueva cosas impuras, yo estoy llevando a la vida de aquel amor de Dios puro que debe nacer lo que es impuro. Entonces tengo que cuidar lo que lo alimenta, lo que lo nutre, porque lo que no está en sintonía con él, lo lastima, lo hiere, lo enferma. Entonces tengo que cuidarme, tengo que comprometerme. Esto es algo que debo de entender y a partir de entenderlo comenzar a comprometerme, ¿no? No es que porque lo entendí, a continuación, cuando terminemos el vivo, y ya mi vida cambia. Mi vida comienza a cambiar cuando entiendo, pero todavía se empiezan a ver los cambios cuando comienzo a poner en práctica. No porque entendí que debo de sembrar para poder tener cosecha, la vida cambia al momento, porque al momento no tengo que cosechar. Hay que sembrar, hay que esperar que germine, hay que acompañarlo en su desarrollo, ver de proveerle todo lo que necesita para que pueda dar frutos. Bueno, pero fíjense, es un compromiso, que muchas personas conocen de ese compromiso, ¿no? Justamente los que producen los alimentos en la naturaleza conocen de ese compromiso. Saben que para que hoy podamos comer manzanas, hace años que están cuidando plantas para que estén en condiciones de poder producir la cantidad que se necesita para consumir. Entonces, así debe ser nuestra vida, ¿no? Comprometida con la verdad, que tenemos que saber distinguir. La verdad no es solo lo que quiero ver en el espejo. La verdad que hay cosas que no quiero ver en el espejo, pero son el reflejo de mi realidad. Y esa verdad que no quiero ver es justamente la que más me lastima, me hiere, y es la que debería de estar viendo y cambiando. Claro. Claro, es que estamos acostumbrados a relacionar el corazón con el amor, como algo bonito, pero ahorita lo que nos estás aclarando es que también en el corazón hay una dualidad, que nosotros mismos guardamos cositas ahí en el corazón que no siempre son bonitas o buenas, ¿no? Ahí hay resentimientos, ahí hay pasiones. Entonces se trata de hacer una purificación del corazón para que ese corazón se exprese como tiene que ser, como Exacto. debe ser. Lo que les recordaba recién que dijo Jesús, donde están tus ojos está tu corazón. Ujú, Entonces, ¿a dónde están mis ojos si no es donde yo los dirijo? ¿Y dónde los dirijo si no es donde yo deseo? Entonces tengo que ujú. comenzar a estar atento a qué deseo y por qué deseo lo que deseo. Porque empezar a analizar si en verdad necesito aquello que deseo. Darme cuenta que muchas cosas que deseo
no son buenas. Muchas cosas que deseo resulta que las sostengo durante tanto tiempo porque no las alcanzo, que al fin se comienzan a convertir en una meta errónea, porque no debo de estar atado al deseo. Tengo que vivir mi presente, sabiendo que lo que me acerca a Dios es cada paso amoroso que doy en la vida. Y cada paso amoroso que debo dar en la vida es un paso que debo dar en el presente. No tengo otro tiempo. Si hoy estoy dando un paso equivocado, queriendo convencerme de que mañana lo haré bien, puede ser, pero el hecho que hoy lo estoy haciendo mal. Entonces, sincero con uno mismo, ¿no? Esto que estoy haciendo hoy mal contamina mi corazón, porque ahí está puesta mi atención, ahí está puesto mi compromiso, ahí está puesta mi energía, mi tiempo, es lo que estoy haciendo. Entonces, no se puede borrar el pasado, pero sí se puede aprender mucho de él. Entonces, no hay que mirar hacia atrás como la mujer de Lot, añorando lo que dejé, sino que cuando uno mira hacia atrás es buscando de ver qué puedo aprender de mis equivocaciones, pero para eso hay que reconocerla. Por eso, reconociendo la cruz que uno carga y que uno fue forjando, reconociendo los errores que uno cometió, es que puede aprender de ellos. Porque hoy, es mi situación, por ejemplo, yo hace muchos años tuve mi despertar y bueno, como has dicho ya en un encuentro que tuvimos, hablé sobre esto, pero hasta ese momento eh, yo pensaba que la religión era para los religiosos y no era algo que a mí me interesara, y los temas espirituales no eran para mí, porque yo era joven, tenía 20, 21 años, así que estaba con toda la efervescencia de la vida, pensando en otras cosas, pero de repente eso llegó a mi vida, y cuando llegó a mi vida lo tomé con mucha fuerza y me di cuenta que si yo no hacía a un lado las aspiraciones materiales que tenía, no me podía comprometer con aquello que entendí que era más valioso. Entonces, fue un trabajo y un tiempo de dolor y de compromiso, de ir renunciando a muchas aspiraciones que tenía, porque me fui dando cuenta que no estaban en sintonía con lo que debía. Entonces, muchas cosas deseé hasta ese momento, pero me di cuenta que tenía que ir renunciando a muchas de esas cosas porque no eran buenas para mi vida. Eso lo entendía yo, ¿eh? No es que alguien me dijo que lo tenía que hacer. Insisto, en esto estemos atentos. No pensemos que un maestro, si llega a nuestra vida, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Un maestro nos va a hablar de lo que él hace. ¿Pero por qué hace esto? Para que nosotros tengamos un punto de vista distinto al que solemos tener siempre, que es el nuestro, el propio, o el de que nos conviene escuchar. Un maestro nos dice en esta situación lo que haría o lo que hay que hacer, pero no, él nos obliga a hacer o nos da órdenes. Es decir, tenemos que entender. Entonces, insisto, y esto lo digo cuando hablo, ¿no? Es decir, si entienden lo que estoy diciendo, hagan lo que entienden, no lo que estoy diciendo. Entonces, uno tiene que seguir su entendimiento. La conciencia en cada uno de nosotros es la expresión de Dios. Y esa expresión de Dios tiene que ser cada vez más grande. Es decir, cada vez debe haber más conciencia. Entonces, ¿cómo hay más conciencia o cómo es posible que haya más conciencia si dedicamos tiempo de nuestra vida en atender cosas que no son buenas y sanas para el corazón? Entonces, en un momento que el corazón se pueda expresar con pureza desde aquel lugar que aún se mantiene puro o que hemos trabajado para purificar, será que nos llene el alma, pero luego hay que sostener esto. No es que no debemos aceptar que es algo que llegó fugazmente y pasó como una brisa y quién sabe si volverá a nuestra vida y empezamos a pensar cómo volver a invocarlo. Lo que los trae a nuestra vida son nuestras acciones. Entonces, si tengo en claro mi objetivo, ya no soy una persona que va por la vida dejándose llevar por los vientos que sopla. Soy una persona que sabe a dónde se dirige. Y como sabe a dónde se dirige, sabe reconocer cuando los vientos soplan, si favorecen mi avance hacia el lugar a donde voy, o si a lo mejor me crean resistencia. Y si crea resistencia y el viento lo tengo de frente, lo que estoy sabiendo es que tendré que hacer un mayor esfuerzo para avanzar.
pero nunca voy a pensar en desistir. Tengo que enfrentar el viento, pero sé a dónde voy. Si sopla de costado, lo mismo. Yo lo enfrentaré y tendré que poner más fuerzas para poder seguir avanzando, pero sé a dónde voy, ¿no? Y muchas personas en la vida están dejándose llevar por los vientos, sintiéndose bien, porque sienten que están en la vida teniendo que ser agradecidos con todo, pero en realidad no todo lo que hay en nuestra vida es para agradecer. Hay cosas que nos pesan, hay cosas que nos dañan, ¿no? Hay cosas que nos llevan a dañar a otros. Entonces, yo no puedo cambiar la vida de nadie, solo puedo mejorar lo que soy si me comprometo con ese trabajo, con esa tarea. Entonces, Dios no le pide a nadie que cambie el mundo. Dios nos pide o espera de cada uno de nosotros que demos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de los obreros dentro de esta gran obra, haciendo su labor, pueden llevar adelante y contribuir en la gran obra. Pero si muchas personas se dedican a vivir su vida pensando que solamente es una y hay que aprovecharla y hacer todo lo que nos venga en gana y eso es la libertad, es en donde esta gran obra se demora. Entonces, si se demora, es para perjuicio de todos, porque se perjudica el que está haciendo esfuerzo y se perjudica el que no hace ningún esfuerzo. El que está haciendo esfuerzo se perjudica porque tiene sobrecargado su labor, ¿no? Por lo que tantos no hacen. Y el que no hace nada no se da cuenta que está yendo en contra de su propia realidad y que está a través de no hacer nada forjando su futuro. ¿Y su futuro qué será? Nada, si no ha hecho nada. Entonces, esto le da pie a lo que se conoce y muchos hablan de la reencarnación. ¿Por qué la reencarnación? Y porque las personas no aprenden en una vida y no se dan cuenta que tienen en su alma la memoria de sus vidas, tienen en su alma lo aprendido a través del tiempo. ¿Y cómo esto sale a la luz? Cuando uno ama la vida que tiene, cuando uno pone amor en lo que hace, cuando uno pone en práctica lo que sabe, lo que entiende, es cuando los dones del espíritu comienzan a manifestarse, porque uno los invoca por el accionar. Entonces, los semejantes se atraen. Están los dones, está la memoria a la espera de que este que tiene esos dones y esa memoria y no lo sabe, lo herede. ¿Cuándo? Cuando ponga en práctica y se sintonice con con ese propósito. Entonces, tenemos que poner en práctica todo lo que vamos entendiendo que es verdad, todo lo que nos ayuda a superar. Esto es parte del lenguaje del corazón, ¿no? Es decir, es esa expresión. El corazón habla de evolución, el corazón habla de modificar, habla de compromiso, habla de entrega, habla de osadía, habla de sabiduría, ¿no? Habla de compasión. Entonces, escuchémoslo. Es fácil ser compasivo con la persona que amamos, ayudar a la persona que queremos y tenemos cerca y consideramos y nos considera. Si ya hemos hecho esto y nos hemos sentido bien, ahora empecemos a experimentar hacerlo con aquellas personas con las que no empatizamos tanto. Porque amar al que me ama resulta fácil y esto la humanidad lo ha hecho desde siempre, ya lo aprendió y ya es tiempo de trascender y de llevar el amor ahí donde hace falta que se haga presente, es decir, en los lugares oscuros, porque la luz donde está la luz no brilla, la luz brilla en la oscuridad. Entonces, si hay luz en nuestro corazón, tenemos que llevarla donde hay oscuridad y hay que llevarla y acercarla con respeto. Una cosa es acercar la luz y otra cosa es querer imponerla. Entonces, yo sé que en la luz vivo mejor que en la oscuridad. Y lo sé porque viví en la oscuridad. En la oscuridad vivía tropezando porque no veía por dónde caminaba y en la luz puedo ver por dónde camino. Y en la luz me encontré con muchas cosas que no me agradaron porque la luz me ayudó a verlas y gracias a que tenía luz las pude ver y gracias a que las vi pude corregir y pude empezar un trabajo más claro y más consciente. Y entonces, como hice esa experiencia, puedo entender el que está en la oscuridad y vive tropezando. En lugar de estar criticándolo, sé que no sabe lo que hace, que
otra cosa que dijo Jesús, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Todo esto que él dijo, no lo dijo solo por su infinita compasión y por el ser el amor de Dios, sino que para que nosotros tengamos referencia de hacia dónde debemos encaminarnos. Insisto, el maestro vino al mundo a hablarle a la humanidad de lo que la humanidad debe alcanzar. Vino a hablar de que el amor hay que encarnarlo, de que el amor obra milagros, pero obra milagros cuando le permitimos que se exprese como él lo hacía, ¿no? Es el lenguaje del corazón. Sí, sí. Hablaste de libertad, de la libertad, de liberarse también. Estamos un poco equivocados con esa idea de la libertad. Pensamos que la libertad es a lo mejor tener cosas materiales y situaciones que, como dices bien, igual no se nos dan y estamos aferrados a ellos. Sin embargo, la libertad es otra cosa y el corazón también se debe de liberar para que él pueda actuar. En el Sí, corazón también se transmuta, por lo que dijiste, también hay una transmutación. exacto, exacto. Tiene que haber la voluntad suficiente para comenzar a poner un orden en la vida, es decir, una reestructuración en muchos casos. Sí, Pero tiene que haber un entendimiento. Por eso, la voluntad está al alcance de todos y tiene una fuerza desconocida para la mayoría, la voluntad. Lo que pasa que, ¿por qué es desconocida tal vez para la mayoría la fuerza y el poder de la voluntad? Porque la mayoría de las personas no tienen claridad en sus propósitos. Entonces, cuando no está en claro su propósito y uno no está comprometido, nunca aplica toda la fuerza en algo que no es seguro. Entonces, hay que estar seguros, hay que ser firmes. Y cuando uno está seguro, entonces aplica toda su fuerza y compromiso. Pero estos son requisitos básicos para poder comenzar a cambiar nuestra realidad, a ir elevando nuestra conciencia y a través de esta acción, entonces, permitirle al amor crecer en nosotros y que Él nos eleve. Una cosa es que nos eleve el amor a las alturas y otra cosa es que nos eleve el ego y nos queramos poner en alguna altura para llamar la atención de los demás y para ser distinguidos. Puede parecer, visto desde fuera, que no hay diferencias, pero visto y entendido desde dentro hay diferencias. Entonces, el que quiere ser primero, póngase al último, sea sirviente de los demás. Es decir, es lo que hace un maestro. Insisto, el rebaño es guiado por el maestro, pero el rebaño es guiado desde atrás. Es decir, el pastor está detrás viendo las ovejas delante. No se pone delante porque no ve las ovejas. El que se pone delante es porque quiere ser visto. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. El que quiere servir tiene que ponerse en un lugar donde pueda ver dónde se necesita de su servicio. Si va delante de los que necesitan, ¿cómo sabe qué necesitan? ¿Quién necesita? ¿Cuándo? Entonces hay que ponerse atrás. Ponerse atrás es lo que hoy se dice bajo perfil. Es decir, no se trata de llamar la atención. La luz no alumbra más porque nos pongamos adelante si creemos que tenemos luz. La luz que tenemos y que hay en nuestro interior, donde quiera que nosotros nos ubiquemos, ahí estará presente. Y la tenemos que tener a disposición y administrarla por el bien de los demás. Esto hay que entenderlo, hay que sentirlo y hay que ver cómo cada uno de nosotros en nuestra vida nos podemos ir encaminando hacia esto si así lo entendemos. Si queremos que el mundo cambie, queremos que el mundo mejore, hay que poner manos a la obra. No es solo estar pidiendo al cielo que intervenga. Eh, Hasta el día de hoy, muchos en el mundo se han apoyado en la oración ya constituida a través del tiempo, en la oración que Jesús le dejó a la humanidad y muchas otras que se han ido creando, para pedir al cielo que medie, que intermedie, que llegue, que activar esa compasión. Pero cuando el cielo no ha querido otra cosa que no sea que sus hijos vivan en la luz, que vivan en el amor, que conozcan y entiendan la paz,
Ahora, si todo esto no está presente, es por nuestro accionar, no por el alejamiento del cielo. Entonces, hay que cambiar nuestro accionar, pero hay que entender que hay que cambiarlo. Yo solo puedo cambiar mi accionar, no puedo cambiar el accionar de nadie más. Yo estoy hablando lo que yo entiendo y hago. Si a alguien le parece que esto que estoy hablando es coherente, tiene verdad, tómelo en su vida y busque de cambiar su realidad. Entonces, si cada persona en este mundo, hoy 8.000 millones, se pone a hacer su tarea, pero muy rápidamente el mundo cambia. Pero hay muchas personas que están criticando lo mal que hace el otro y el otro que es criticado critica a este que lo está criticando y al final no cambiamos. Y yo al otro no lo puedo cambiar criticándolo y ni él me va a cambiar a mí. Entonces la única manera de cambiar es reconocer que cometo errores. Esto que decía antes, ¿no? La cruz que cargo, reconocer que cargo una cruz. Es que Jesús dijo, el que quiera estar conmigo, cargue su cruz y sígame. Él no dijo, no se hagan problema que la cruz se la cargo yo. No, cargue su cruz y sígame. Es decir, hágase cada uno, cargue su cruz y sigan el amor. Síganme, ¿no? Entonces, es decir, háganse responsables de los errores que se cometieron, porque es lo que hay que cambiar. Si algo nos aleja de Dios, es la ignorancia. Y ignorar los errores que cometimos nos aleja mucho de Dios y nos expone constantemente a cometer y volver a caer cometiendo el mismo error, porque si no lo reconocemos y no lo asumimos. No podemos estar siempre culpando al otro de cuando las cosas me salen mal. Tengo que ver qué he hecho yo para que las cosas salgan así. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que las cosas cambien, para que mejoren? Si cometí errores, debo de reconocer y debo de aprender por qué. ¿Qué me llevó a cometer errores? Hay muchas cosas que hoy hay que cambiar. Se ha escuchado mucho en la humanidad, sobre todo proveniente de religiosos, que la tentación es fuerte. La fuerza de la tentación está en relación con la debilidad de la voluntad de la persona que es tentada, ¿no? Es decir, si a mí el demonio me viene a tentar ofreciéndome algo que yo entiendo no debo de tomar, no me tienta, porque no me siento tentado, porque fácilmente le puedo decir, no, gracias. Jesús decía, al demonio hay que hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene. Ahora, para hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene, hay que entender de la vida qué debemos de tomar y qué no. Entonces, si el demonio viene a ofrecerme algo que yo no debo de tomar en la vida porque no es justo, le digo, no, gracias. Entonces, no me tienta, porque ¿qué es lo que me tienta? Lo que deseo, eso me tienta. Cuando hay algo que deseo y se acerca a mí y se facilita, eso me tienta. Ahora, yo no, antes de reconocer que me tienta porque lo deseo, le quiero echar la culpa al demonio o al que me lo ofrece. Resulta más fácil responsabilizar al otro. Pero es que en realidad lo estoy deseando. Les digo esto porque estaría bueno que en lugar de estar haciendo culpable a los demás de lo que me pasa, acepte yo mi debilidad. No es fuerte la tentación, es débil mi voluntad. Entonces, yo no puedo eliminar o erradicar al tentador, pero sí puedo fortalecerme en mi voluntad y entendimiento. Entonces, cuando sé qué es lo que debo de tomar y salgo a la vida a tomar lo que debo y a dar todo lo que tengo por el bien del que lo necesite, saber administrar esto por el bien de todos, porque no es algo que yo posea y sea de mi propiedad. Si yo tengo amor en mi corazón, es el amor en el que todos debemos de vivir, no es mi propiedad, ¿no? Entonces tengo que llevarlo de la manera que entienda. Ese es el lenguaje del corazón. A veces es con la boca, a veces con las acciones, a veces es en silencio, a veces es desde ahí detrás donde nadie ve, pero haciendo lo que brota y surge del corazón por el bien del otro, ¿no? Cuando yo estoy haciendo esto en esta vida,
que puedo llevar adelante, pueden aparecer demonios, pueden aparecer personas ofreciéndome cosas que veré si necesito. Y si no la necesito, le diré no, simplemente no me tienta. Entonces, la tentación puede servir para ver, yo lo veo así, ¿no? Cuando algo me tentaba, yo aprovechaba la oportunidad para ver dónde estaba la debilidad en mí. No hacía responsable a la persona que me estaba tentando. Lo que me estaba ofreciendo me llevó a pensar si lo podía tomar y de qué manera, pero enseguida entendí que no debía. Pero como hubo un momento de debilidad en donde lo pensé, es que todavía entonces lo deseo o existe la confusión en mí que me lleva a creer que puedo sacar algún provecho de eso o algún beneficio. Entonces, aproveché, les estoy diciendo, la situación, porque por eso estamos en la escuela y tenemos que convivir con los compañeros, así como con maestros, para poder ver en los demás cosas que a veces están en nosotros y en nosotros no la vemos, pero la vemos reflejada en los demás. Y así es lo mismo para el prójimo, ¿no? Que pueden ver en nosotros. Pero al fin y al cabo, lo que estoy viendo, ver si está, si es un reflejo de lo que hay en mi interior y si es algo que he podido trascender o todavía puede ante mis debilidades llevarme a caer. Entonces tengo que fortalecerme y a ver, cuando veo a los demás cometer errores, es decir, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Entonces ese es mi compromiso con Dios, ¿no? Te veo a los ojos, veo tu vida y ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Porque no es que Dios está en los cielos fuera de sus hijos, Dios está en el corazón de todos. Entonces Él está queriendo que le permitan ser, pero para permitirle ser, tenemos que ir dejando de a poco nuestra pequeña voluntad para ir tomando por entendimiento la suya que es superior. Entonces hay que ir entendiendo, estamos en la escuela para estudiar, no para que tomar la lección que queremos, porque si uno va a la escuela y dice, no, esta lección de esta hora no me gusta, me voy al recreo a jugar con mis compañeros, o me vuelvo a mi casa, hoy no tengo ganas de estar en la escuela. Puedo hacerlo, ¿no? Pero imagínense cuando y van pasando los años, la ignorancia que sostengo por no querer tomar y recibir la enseñanza. Y si esto pasa así y mi vida se termina, tendré que volver a la escuela. Por eso, esa actitud es la que le da vida o todavía sostiene los ciclos de reencarnación. Todavía hay cosas por aprender. Pero aún terminando de aprender, y esto uno lo entenderá cuando abraza la cruz con amor, lo que queda por aprender a esta humanidad, que sería la enseñanza más elevada que debería de recibir, es aprender a dar, no solo enfocarse en tomar, sino en dar. Todos tenemos algo para dar. Todos podemos llegar a tener muchas cosas para dar. Y todo hay que darlo con amor. Ahí está, es el lenguaje del corazón, expresarlo. Este accionar, cuando uno da desinteresadamente, es cuando uno activa en la propia vida la presencia del yo superior. Es aquel que busca de dar desinteresadamente lo que administra. El yo inferior busca siempre de tener para sí y nunca está satisfecho, nunca le basta, nunca está conforme, no hay medida que lo colme, porque la ambición no tiene medida y la ambición debe de tener medida. Hay que medir porque hay que ser justo, hay que ser equilibrado, no dejarse llevar por los extremos. Todo eso es parte del orden que tenemos que poner y que tener. Y todo este orden es lo que va favoreciendo la expresión del corazón. Es el lenguaje puro y amoroso, que pueda ir siendo cada vez más puro al ir depurando. Entonces, distinguir donde hay impureza en el interior, distinguir muchas cosas que hacemos que sostienen y nutren las impurezas en nuestro interior. A ver, yo viví una vida en mi despertar en donde yo había tenido ya mi llamado y, y sabía para qué venía y como les dije que era joven, aún así una noche fui a bailar
como iba a hacerlo un sábado de la noche tantas veces. Entonces llegué con mis compañeros y todas las cosas que un joven de 21 años puede pensar y querer y hacer a esa edad. Y fui a lo mismo, pero ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo y vi la realidad, ¿no? Se me transfiguró un poco lo que estaba viendo y pude ver la realidad de tristeza y de dolor que no era visible a simple vista. A simple vista todos bailando, con la música, contentos, felices, aturdidos, pero la realidad era tristeza, era pena, ¿no? Era el corazón apagándose por esa actitud, por tomar la vida de una manera tan superficial y tan liviana, y no entenderlo. Entonces, salí llorando, la verdad, esto es así, salí llorando del lugar porque me puse tan mal que no podía ver eso, ese sufrimiento, y entendí que justamente ahí es donde tenía que trabajar, no ahí por el lugar donde iba a bailar, sino con esto que era el ver la realidad, no ver solo lo que quería ver. ¿Qué me favoreció ver la realidad? Que empecé a verla primero en mí, es decir, primero asumí sinceramente ser una persona egoísta, que no hacía nada si no era porque de alguna manera me beneficiaba o iba a sacar algún provecho de algún tipo. No eran solo cosas materiales de bolsillo, sino que era un agradecimiento, un te debo un favor, es decir, siempre esperando algo. Entonces vi mucho ese egoísmo y como empecé a verme con sinceridad, también las cosas se mostraron con sinceridad, ¿no? Pero la verdad es dolorosa a veces, no toda la verdad que hay para ver es la verdad de amor y de los ángeles. Por eso, insisto, en los cielos las cosas no son como la gente piensa, que los ángeles cantan alabanzas al cielo y la música es celestial y hay paz y armonía. ¿Ustedes se pueden imaginar un cielo así, en donde los seres que forman parte de ese cielo están ignorando y mirando para otro lado, dándole la espalda a sus hermanos que sufren aquí en la tierra? No, no están cantando alegría, porque no hay tantas cosas de que estar alegre, hay mucho trabajo. Entonces sí, uno canta porque está feliz de poder servir a Dios, pero claro, uno se compromete con eso, ¿no? Entonces, digo esto porque no hay que pensar que saliendo de aquí hay un lugar mejor. No es mejor evadir la escuela, porque si uno quiere evadir la escuela será un ignorante y nunca será mejor y estará bien siendo ignorante. Entonces vinimos a conocernos, a conocer al prójimo, a relacionarnos el uno con el otro, a religarnos con el Creador, es decir, volvernos a ligar con el Creador que está presente en toda su creación. Y esto es poniendo amor en lo que hacemos, es decir, esa expresión del corazón, esa manifestación del corazón dirigida hacia toda forma de vida en su evolución, ¿no? ¡Wow! Em, bueno, tomando esta analogía de la escuela y algo que me tocó muchísimo, ahorita que hablaste de tu juventud, cuando tenías 21 años, lo que pudiste ver, lo que la mayoría de nosotros hemos vivido y no hemos vivido, lo hemos sentido, pero ahorita me hiciste como que me abriste la mente con respecto a cómo pues, la juventud, ¿no? Cómo de pronto hay una desorientación muy grande y pareciera que lo que es diversión es una falta de algo muy grande, ¿no? O es una eh, desviación de algo, algo que no nos han enseñado, ¿no? Que estamos hablando ahora de hacerse responsable, eh, de mirar hacia tu ser interno, de ver lo que hay en tu corazón, y entonces se buscan salidas y hay mucha ficción y estamos viviendo una ficción que no nos pertenece, ¿no? Y con respecto a cargar nuestra cruz, es el bullying. Nosotros debemos de cargar nuestra cruz y no tratar de crucificar a nuestros hermanos, ¿no? Ahí sería el bullying de la escuela. Ocúpate a hacer tus estudios, ocúpate a estudiar, a atender al maestro y no
te distraigas bulleando a los otros, ¿no? Porque en este momento, bueno, yo que estoy metida todo el tiempo en las redes, hay un tema de bullying tremendo, ¿no? Y en Sí, sí. general, en la vida, un dañar, hacer daño, terrible. Pienso que siempre hubo, pero se ha hecho más notorio, más presente, más numeroso, porque también muchos, confundiéndose con esto que se piensa en libertad, la libertad de expresar, uno tiene la libertad de expresar lo que siente, uno está expresando muchas cosas y haciéndolas visibles para el mundo que en realidad son de la vida personal de cada uno. Entonces, estamos exteriorizando tantas cosas que deberían de pasar por nuestro interior, que también lo ponemos a disposición de muchas personas que son de juicio fácil y rápido, ¿no? Y entonces enseguida critican. Y basta con que uno arroje la primera piedra para que se sumen todos los demás, porque uno hace un comentario de este tipo y se empiezan a sumar muchos otros más porque le dieron como el empujón, ¿no? El primero que lo hizo. Pienso sobre lo que hablabas, y bueno, muchas veces también lo expreso como que estamos confundiendo libertad con libertinaje. Entonces, es una escuela, la escuela de la vida. Insisto en esto, yo hago hincapié y tal vez canse de lo insistente, pero en la escuela hay aulas, y esto quiere decir que hay distintos grados de evolución porque hay evolución en el individuo que forma parte de un aula en particular. Entonces, no podemos estar juzgando a cada uno si cada uno dentro de su aula está capacitado para recibir y para asimilar determinados tipos de enseñanzas. Entonces, no podemos juzgar que todos tienen que saber lo mismo, que tienen que saber lo mismo, que deben de comportarse de tal o cual manera. Tenemos que respetar esa individualidad, ¿no? No le podemos dar la libertad de expresarse, me parece que no es correcto y es muy peligroso a un niño. Nosotros no le daríamos, y sin embargo pasa, pero no le daríamos la libertad a un niño pequeñito que recién empieza a caminar para que exprese lo que está haciendo por las redes sociales y salga por las calles a hacer lo que piense, lo que siente. ¿Por qué? Porque es pequeño. Entonces, hay muchos que son muy pequeños en esta humanidad, pese a tener edad adulta, ¿no? Pero espiritualmente le falta desarrollo. Lo digo con respeto, no estoy justamente menospreciando la vida de nadie ni minimizando. No Hay se entiende. una realidad. Pertenecemos a un aula. Dentro de esa aula están los compañeros que son cercanos a nosotros, que también cercanos en su conciencia, en su desarrollo, en sus intereses, en su prosperidad, en donde recibimos una enseñanza que podemos asimilar. Pero fuera de nuestra aula nos encontraremos con compañeros también, pero tal vez con otras preparaciones, con otros conocimientos, que puede que tengan más que nosotros preparación, porque ya han pasado por lo nuestro hace tiempo y hoy están en condiciones de recibir enseñanza superior, pero no nosotros de recibir y de entender la que ellos reciben, porque todavía no llegamos ahí en conciencia, llegamos físicamente. Es decir, si yo salgo de segundo grado y entro a tercero, caminando son unos metros, pero en conciencia son vidas tal vez, ¿no? Entonces, no entiendo mucho de lo que hay ahí. Y como no lo entiendo, empiezo a preguntar y cuando me dan respuestas sobre algo que no entiendo, muy probablemente tampoco entienda bien la respuesta. Y aparte comienzo a convertirme en un estorbo dentro del aula, porque estoy en el aula que no me corresponde, donde estoy preguntando cosas que no entiendo y tienen que gastar energía y tiempo en explicarme lo que no entiendo. Pero la vida es así, tenemos la libertad. Me parece que estamos manejando mal esta libertad que estamos teniendo de expresar. Tener la libertad de expresar no es de expresar lo que siento que quiero expresar, sino expresar lo que debo expresar. Y antes de expresar lo que debo de saber
qué es lo debido y qué es lo indebido. Entonces, hay la libertad, mucha libertad para expresar cosas indebidas también. Entonces, eso confunde, eso daña. No puede darse la libertad a cada uno que le exprese al mundo lo que quiere y lo que piensa, nada más que porque tenemos que tener esa libertad. No es lo mismo darle libertad a un niño del kinder que darle libertad a alguien que está en el bachillerato, en la secundaria. No es lo mismo, porque hay una formación de conciencia, hay una trayectoria, ¿no? Hay un estudio, hay una incorporación de conocimientos, una puesta en marcha y funcionamiento de la inteligencia que cada individuo tiene, el del kinder como el que está en los grados más avanzados, nada más que quien está en los grados más avanzados ha podido ir absorbiendo conocimientos que el más pequeño aún no tiene. Entonces su inteligencia, la del pequeño, sin conocimientos, lo lleva a cometer errores y a moverse torpemente. Quien tiene inteligencia con conocimientos reconocidos que son de bien, es entonces quien puede estar generando voluntariamente acciones de bien. Pero el otro se puede confundir, entonces no puede el grande burlarse del pequeño. No debe el pequeño pretender ser como el grande y esperar le traten de la misma manera cuando todavía hay que estar cuidándolo porque no puede cuidarse por sí mismo. No puede tener acceso a difundir el más pequeño como tiene la libertad de hacerlo el más grande, porque hay una diferencia de desarrollo de conciencia. Entonces, está bueno que podamos hoy así salir al mundo, porque estamos saliendo al mundo y esto queda grabado y quedará dando vuelta ahí por los tiempos. Pero no todos están preparados, no todos están en condiciones, ¿no? Hay muchas personas que todavía se están apoyando en estos tiempos en la creencia, muchísimas personas, y ese es el tiempo de cambiar y ir dejando la creencia para comenzar a buscar la comprobación. Entonces, jamás abandonen la fe. Cada vez busquen tener mayor fe, pero siempre entiendan que lo que la fe les ayuda a creer es lo que deben alcanzar, no conformarse con creer. Entonces, cuando alcanzo lo que la fe me llevó a creer, se convierte en mí en una realidad y ya no creo más en ello. Ahora lo sé. Y cuando yo lo sé porque lo alcancé, ahora doy fe de lo que es. No necesito fe para creer. Entonces, hace falta un mundo en donde haya cada vez más personas que puedan dar fe que personas que estén buscando tener fe para creer, porque creer es dudar, es inseguridad, ¿no? Entonces, no debemos, Jesús no creía que hacía bien, sabía, era, era consciente. Inclusive hablaba de que la fe tiene medidas. Si tuvierais, aunque más no fuera del tamaño de un grano de mostaza, aunque sea así pequeñita, lo que podríais hacer. Bueno, tiene medida, tiene tamaño. Uno tiene que entregarse a ella. Y la manera de que la fe crezca en nosotros es ir buscando de alcanzar o de acercarnos de a poco a aquello que la fe nos lleva a creer, a intuir, a presentir. Entonces, no basta con tener creencia, no basta con creer mucho, no basta con creer durante tanto tiempo que ya terminamos creyendo que es real. Nunca dejará de ser creencia lo que no ha sido comprobado. Entonces, insisto, no quiero faltarle jamás el respeto a nadie, es decir, todo lo contrario. Con mucho respeto digo, quisiera que entendamos que vamos a tener mucha más, más firmeza, más seguridad cuando hemos podido comprobar. No es lo mismo que me relaten lo que puede quemar el fuego cuando ni siquiera lo vi, a acercarme al fuego e ir sintiendo a la medida que me acerco su intensidad. Entonces, no basta con creer lo que alguien vino y me dijo y entonces lo acepto como real. Estamos en un mundo en donde por la creencia que tanto nos invade, muchas personas se autoconvencen de que las cosas son como ellos creen cuando encuentran y escuchan a otra persona que cree lo mismo que ellos.
Entonces, no podemos estar buscando a Dios y conocimientos esotéricos por Internet. Eso se busca en los mundos internos. Claro. Entonces, Dios está en todas partes, pero lo vamos a ver a Él presente, expresándose en la naturaleza. Entonces, en el Internet hay de todo, así como en parte de ese todo también es confusión, hay engaños, intencional, hay mentira, ¿no? Hay ignorancia, hay personas que se autoconvencen de las cosas. Y si yo me siento bien con lo que pienso, voy a buscar a ver si alguien piensa igual que yo, porque entonces me voy a sentir mejor y voy a sentirme más fuerte, porque aparte ahora estoy junto a alguien que piensa igual. Y Ujú. entonces juntos podremos y tendremos de qué hablar. Pero si yo estoy convencido de que lo que creo es como yo creo y quiero pensar así, empiezo a buscar personas que piensen igual. Entonces, ando por las redes buscando a ver quién dice lo que yo quiero escuchar. Y eso me lleva a sentirme fuerte en mi creencia, porque hay otros que piensan y hablan igual, ¿no? Pero siguen siendo creencias. ¿Por qué Jesús le decía a la humanidad, le decía a los sacerdotes, ciegos, guías de ciegos? Entonces, si en el mundo es ciego y aparece alguien entre todos que dice, puedo ver, muchos creerán que es cierto, porque como son ciegos no lo pueden comprobar. Y entonces los que crean que es cierto se van a pegar a ese que dice que puede ver, porque es mejor estar cerca de alguien que dice que puede ver que vivir junto a otros ciegos y aceptar que uno es ciego y no lo puede cambiar. Entonces hay que abrir los ojos. No somos ciegos porque Dios nos hizo ciegos, somos ciegos porque no queremos ver, ¿no? Y lo primero que hay que ver es la realidad de uno. Cuando empiezo a ver la realidad, comienzo a abrir los ojos. Y entonces comienzo a verlo a Dios reflejado y manifiesto en todo lo que me rodea. Lo veo en el interior, lo puedo reconocer en el prójimo. ¿Por qué lo puedo reconocer en el prójimo? Porque previamente lo vi en mi interior. Entonces, él me ayudó a ver que muchas de las cosas que quería eran manifestación de mi ego, no eran en verdad necesidades para mi espíritu. Es decir, yo aprendí a ir amando y dándole más importancia en la vida a todo aquello que me puedo llevar de esta vida. Y todo lo que me puedo llevar de esta vida es todo lo que comparta con los demás. No me voy a llevar las cosas materiales que voy generando. Y tengo cosas materiales, porque no es que no tengo, estoy en el mundo como cualquier persona. Pero poner las cosas en su lugar es lo que hoy recordaba que Jesús dijo, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Las cosas en su lugar. Es decir, cada cosa en su lugar y cada cosa necesita su trato y su tiempo. Entonces, no es que o somos espirituales o somos materiales. Somos espíritus que nos expresamos a través de una forma material, pero lo que somos espíritus. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero un espíritu somos. Entonces debemos de vivir como el espíritu que somos y expresarnos y experimentar y volver a religarnos con la naturaleza y con el creador a través del cuerpo que tenemos, pero no utilizar el cuerpo para brindarle estímulos constantes para que él se sienta bien y se embriague de placer y nos olvidemos de por qué hemos venido a este mundo, ¿no? Sino es a servir al Creador y a expresar ese amor. No es porque a Dios le agrada, es porque así lo entiendo. Es decir, nadie en los cielos hace lo que Dios dice, porque Dios no le da órdenes a nadie. Justamente nos dio libre albedrío para que podamos elegir. La cuestión es que es el tiempo en el que tenemos que estar analizando mejor las elecciones que estamos haciendo, porque eso es lo que va forjando nuestro futuro, lo que hoy estamos haciendo. Y este presente que hoy vivimos es lo forjado en nuestro pasado. Entonces, si asumimos lo que hemos estado forjando, podremos cambiar este presente, lógicamente, a través de ir corrigiendo nuestros errores, los que podamos reconocer, y entonces forjar mejores futuros.
Claro, claro, responsabilidad, acción, em, y bueno, todo nos lleva siempre hacia nosotros, ¿no? Hacia buscar nuestro centro y hacia mirar eso que tenemos en nuestro corazón, escuchar el lenguaje del corazón, que es lo que Él nos está diciendo. Muchas gracias, Daniel. A ti, Roxana. Gracias. Muchas gracias, 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 gracias a todos los que nos han estado escuchando bien atentos y bueno, pues esperamos pronto volverte a tener aquí. Gracias infinitas. Seguramente. Gracias. Practiquemos y hagamos acción, chicos. Gracias. Bye.